Importante, ¿no? Escuchen lo que les dijo a los de estos de Televisa. Esta idea de que hay una crisis, o sea, estamos teniendo un sistema desde que se creó el IFE, ya en los años 90, en que la oposición gana el 60% de las votaciones de las elecciones presidenciales, 3 han sido ganadas por candidatos de oposición, y sí tenemos una sobrerepresentación quizás por los diputados de mayoría, pero no puede ser mayor del 8%, que es bastante razonable en términos internacionales, ciertamente si nos comparamos con Estados Unidos u otros países. ¿Por qué se dice que hay una crisis de representación cuando tenemos por primera vez en la historia alternancia de partidos en el poder? Porque la importancia de un sistema, bueno, la trascendencia de un sistema político es representar en los órganos del poder público al pueblo, no a los políticos organizados. Ese no es el objeto de un sistema democrático. Y lo que nosotros tenemos aquí es eso. Represente al pueblo. Nosotros tenemos en este momento un sistema hecho desde Rey Serols, que lo creó, copiándolo de Alemania, pero parcialmente, no totalmente, sino... Ay, Pablo, además de darle la bienvenida a Denise, que Perdón, está los aquí saludo con a todos. nosotros. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Pablo, creo que tiene varias vertientes, varios capítulos interesantes. La reforma, creo que podríamos irlos abordando de manera capitulada, por decirlo de algún modo, pero yo quisiera abrir un poco la conversación sobre el hecho de preguntarte por qué hasta ahora la reforma, siendo que no tienen mayoría, siendo que han satanizado a los diputados de oposición y siendo que precede a la iniciativa una campaña de hostigamiento al órgano electoral. Yo quisiera abrir por ahí, después quizás pasar a composición e integración del Congreso de la Unión, luego gobierno e integración del órgano electoral y naturalmente el financiamiento de los partidos. Entonces yo quisiera que nos explicaras por qué ahora en una atmósfera francamente polarizada y contrastada, ¿tiene posibilidades la reforma? Yo pienso que sí. Vamos a esperar las propuestas de la oposición. En ese momento se tendrá que abrir un diálogo, los medios de comunicación tendrán que organizar los debates y veremos qué es lo que proponen frente a lo que se está proponiendo ahora para tratar de resolver problemas que efectivamente existen y que ellos tampoco niegan, por lo demás. Es imposible negarlo. Porque hasta ahora se presentaban, porque estábamos ocupados en otras tareas, ¿no? No vamos a hacer todo al mismo tiempo. Nada más que un gobierno tiene... Pero Pablo, hay un contexto particular en lo que dice René que me parece importante subrayar. Estamos en un contexto literalmente a una semana de que se rechazara una iniciativa, la de la reforma eléctrica, y que no solo se rechazara, sino que a raíz de eso se desatara toda una campaña de estigmatización de los contrarios como traidores a la patria. Es decir, es un contexto muy, muy poco favorable para discutir algo que concierne a toda la clase política y al país, que es cuáles son las reglas. Y además la experiencia que tienes en este tema y que todos sabemos. Digo, para que entendamos que los medios vienen también muy controlados en nuestro país por esos políticos que sí son traidores a la patria, porque carecen de lealtad y de fidelidad a sus cargos, hacia lo que se deben hacia nuestra patria. Fíjense cómo los medios los traen manipuladotes por la pregunta que le hace Denise Merker, o sea, ¿qué quieren? No, es que ahí tenemos, la patria es primero, pero en realidad no nos interesa la patria. Eso es una incongruencia total, monstruosa. Y luego viniendo dándole los contratos así leoninos a empresas que no tienen la infraestructura suficiente porque se estuvieron colgando de toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Pero como les dieron las llavecitas, que son los contratos, son los certificados para que ellos vinieran regulándonos el precio de cuánto nos iba a costar, porque ellos decidían cuánto nos iban a venir cobrando. Ahorita en México, por la infraestructura que tiene nada más la Comisión Federal de Electricidad, deberíamos de venir pagando 1/3 de lo que nos vienen cobrando en los recibos, y no estas cantidades estratosféricas, sobre todo estados del norte que necesitan calefacción o aire acondicionado, porque los climas siempre hayan sido más extremosos, o en el sur que sobre todo se necesita el aire acondicionado porque el clima normalmente en tantos puntos de nuestro sureste es muy cálido. ¿Dónde está la onda y la tranza? Y además, ¿de dónde sale el concepto democrático de estas cabecitas al momento de nada más no venir pensando y demostrándonos que no les importamos en lo más absoluto
el estado de bienestar de las personas, ¿no? Fíjense lo que les contestó Pablo Gómez. ¿Cuándo se han podido discutir las reglas? Cuando hay condiciones muy particulares, propicias, cuando hay intereses de ambos o de todos. Y en este caso lo que parecería más bien pues es una reforma en condición, sin mayoría de parte de quien la presenta, pero tampoco sin muchas voluntades ni antecedentes de querer negociar. Ya no sé cuántos parlamentos abiertos fueron de la reforma eléctrica, no le cambiaron una coma. ¿Cuál es el mensaje que le están mandando? Fíjense la incongruencia de estas mentalidades, criterios tan cerrados. Y además de que estas comunicadoras y comunicadores muestran que para poder formular un análisis entre ellos mismos, ellas mismas, no comprenden en lo absoluto nada. Si fueron 2 meses de manera diaria que se hicieron los parlamentos abiertos, donde se dieron los argumentos basados obviamente en la legalidad, en la constitucionalidad, en el hecho de que vinieron hablándose de que estos contratos que se le otorgaron a las empresas privadas, además extranjeras, o sea, no es que hay que satanizar lo que sea extranjero, lo que está mal del extranjero es que vengan a profanar nuestra nación, que vengan con actos corruptos, que vengan con actos deshonestos, abusivos. Eso es lo que sí hay que satanizar, no lo que es extranjero, sino las acciones que cometen los extranjeros en nuestro país y que vienen cometiendo en sus países y que no puedan estar dando al clavo en base a argumentos bien basados, legales, constitucionales, sociales, mostrándoles números exactamente de cómo vienen surgiendo las cosas, que la infraestructura es de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y que aún así sigan ofreciendo estas preguntas estos chayoteros, por favor. Había, a propósito de esto, Denise, tú lo sabes, había en la Cámara se presentó formalmente un planteamiento de modificación del dictamen en 12 puntos. No era poca cosa. Y esos 12 puntos coinciden con la inmensa mayoría de las cosas que ha planteado el PRI. Esa reforma, la eléctrica, abrió un debate singular en el país sobre un tema que es muy importante y no podemos negarlo. El asunto no se ha resuelto plenamente, a pesar de la ley que se votó el año pasado y que está vigente. Y lo que hoy tenemos es continuar. Yo creo que hace más de un año se anunció que iba a haber una iniciativa de reforma electoral. Ahora, si nadie la presenta, ¿por qué no tiene que ser el gobierno? Si comprendan también la situación nuestra, ¿no? Si durante 40 años hemos estado diciendo que este sistema mixto con dominante mayoritario no es un sistema representativo, porque no lo es ni aquí ni lo es en ninguna parte del mundo. Cuando somos gobierno, pues tenemos que la necesidad de proponer modificarlo. Lo curioso es que el presidente creía que era distinta la reforma. El presidente El creía mismo presidente, el que secretario no de iba a haber ya Gobernación y Horacio representantes. Duarte pensaron que se estaba eliminando Lo los curioso- plurinominales. Así es. No, pero Se están eliminando. Tienen razón. Pues es que ahora todos son plurinominales. No habrá ni plurinominales ni uninominales. Para que haya plurinominales tiene que haber un sistema mixto con dominante mayoritario tipo Alemania. Pero todos son por Si no, no. De lo que nosotros hablamos y lo que se habla en la iniciativa y lo que se defiende en la iniciativa es un sistema de representación proporcional pura. Ahora, ¿cuál es el grado? Con eso estoy de acuerdo. Sí. ¿Cuál es el grado en el que el elector debe determinar el orden de la lista de cada partido o de la lista de candidaturas independientes? Es un tema muy importante que es de ley, un tema de ley ordinaria, posterior, dentro de un sistema de representación proporcional pura. Pero se le da más poder al partido. Al contrario. A los partidos estatales, que van a ser 32 listas Pero al estatales. contrario, en el momento en que el votante tiene fuerza para poder ordenar de alguna manera la lista de su propio partido o del partido que él apoya, pues en ese momento le está dando... O sea, va a poder ordenar con el estilo O sea, colombiano. ¿Quién plantea Sí, las listas? ¿Qué? ¿Quién presenta las listas? A ver, las listas las presentan los partidos o los independientes. Ahora no quedarán fuera los independientes de la opción de representación proporcional.
¿Dónde está entonces el criterio de que ahora sí van a ser representantes del pueblo si de cualquier manera las burocracias de los partidos van a presentar las listas? No, porque en primer lugar, la participación popular será mucho más amplia en términos de representación, en tanto que el que se elige no es una persona que tiene menos votos que todos los demás y sin embargo es el único que representa a esa circunstancia, a ese distrito. Uno va a entrar Fíjense. para... O sea, y se les explica con manzanitas y aún así salen. A ver con qué argumento chocante, falto de entendimiento salgo, ¿no? Esto por lo que viene de la reforma electoral, que también es muy, muy necesaria para también dejar tantas malas mañas, para que se dejen de venir manejando ese instituto, cualquier mentalidad en base a lo que vengan o quieran o realmente les convenga a unas minorías rapaces que se vengan manejando así, porque lo hemos seguido viendo cabalmente, que el Instituto Nacional Electoral se justifica nada más como un árbitro electoral y no como el poder de poderes, que el Instituto Nacional Electoral tenga reglas más congruentes, más respetuosas, en base sobre todo a que no vengan siendo un obstáculo a la democracia para que nuestro gobierno que ya elegimos venga mostrándonos los avances de megaproyectos, de programas, porque ya sabemos, entramos en el ámbito de las vedas y hasta el Lorenzo Córdoba siempre sale muy sonriente, el hijo de la guayaba, diciendo es que es la veda, ya saben, con su carita que tiene de ¿cómo se llamaba? Pues de una persona que le encanta relamirse los bigotes nada más por estar causando tantos problemas, ¿no? Tantas obstaculizaciones. Bienvenidas, bienvenidos a Toño, el subterráneo 4T, que siempre vengo verificando notas de 12 a 14 horas diarias, siguiendo todas las conferencias, comprendiendo este cambio para que ustedes salgan lo mejor informadas, lo mejor informados. Aquí se apoya a la 4T. Y no se les olviden sus importantísimos likes, suscribirse, compartir los videos y darle clic a esa campanita. Gracias. Comenzamos.